conmigo Lucas capítulo 10. Se me quedó grabada una palabra que nos dio la maestra de la clase de misionología ahí en el instituto, y dijo: mira, Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. ¿Sabes qué, joven? Dios tiene un propósito para sus vidas. Capítulo 10 de Lucas, versículos de 25 en adelante. Y dijo la maestra: Dios tiene un propósito y lo va a cumplir. ¿Cuántos saben la historia de Jonás? ¿Sí? Si algunos han oído que a Jonás se lo tragó un gran pez. Amén. ¿Sabes por qué? Porque desobedeció a Dios. Dios le dijo: mira, Jonás, ve a Nínive, a esa gran ciudad, y predícales y diles que yo voy a traer juicio contra ellos, porque la maldad de ellos era mucha. Esos hombres de Nínive eran malvados, eran depravados. ¿Sabes qué hacían con las mujeres embarazadas? Les abrían el vientre, les sacaban el feto y lo estrellaban contra las piedras y les ponían un gato adentro del vientre. Fíjate lo que hacían los hombres de Nínive. Y Dios iba a traer juicio y le dijo a Jonás: mira, Jonás, ve y diles que se arrepientan, porque yo voy a traer juicio, y si no se arrepienten, pues los voy a borrar del mapa. Era la misión de Jonás, y Jonás no quiso. Le dijo: ve a Nínive, y Jonás se fue a Tarsis. Y por culpa de Jonás se levantó una gran tempestad en un barco donde él navegaba. Y el capitán o los tripulantes de la nave dijeron: es que este es hebreo, este es hijo de Dios. Dios va a emplear muchas maneras de hacernos entender, amén. Y no es necesario a veces que use la vara. Mejor por la buena le servimos a Dios y buscamos a Dios y cumplimos con el encargo de Dios, amén. Y lo echaron al mar a Jonás, y dice que Dios tenía preparado un gran pez y se lo comió. ¿Y sabes a dónde lo llevó ese gran pez? Ya te dije, le dijo Dios a Jonás: ve a Nínive. Y Jonás se fue a Tarsis. Y ese gran pez lo devolvió y lo trajo a la playa de Nínive. ¿Qué crees que hizo Jonás? Cumplió con el mandato de Dios. Y dijo la maestra: Dios va a cumplir los propósitos que tiene en cada uno de nosotros. Y si quieres estar dentro de ese gran pez. ¿Cuál es el pez para ustedes? Este gran pez te ha comido. Amén. Entonces ya ríndete en Dios, amén, para que cumpla su propósito y te vomite ese gran pez a la sociedad y pueda decirle: mire, Cristo me salvó. Mamá, papá, hermanos, Cristo me salvó y me hizo una nueva criatura y quiere hacerlo contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer, amén. Esa es una introducción nomás. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas, verso 25 en adelante, quiero leer y que me sigan con su vista, y los que no traen Biblia, escuchen, amén. En el nombre de Jesús dice versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita pasó de largo. Llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura
lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz lo mismo. Tema de hoy: todo está pagado. Amén. Todo está pagado. ¿Quién crees que es el mesonero? Jesús. Amén. Judíos y samaritanos no podían tratarse entre sí, no tenían ningún acercamiento, había pleito entre judíos y samaritanos. Samaria, un pueblo de Jerusalén, como Santiago, como el Salto aquí desde Durango, así es Samaria. Pero había guerra entre judíos y samaritanos, estaban en conflicto por las creencias de cada uno de ellos. Y cuando Jesús se acercó a la mujer samaritana, ya hemos hablado de ellos, ¿se acuerdan? Una que estaba sacando agua de un pozo. Dice que Jesús se descendió de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Y vio a lo lejos un pozo y una mujer que estaba sacando agua de un pozo. Y Cristo le pidió de beber. Y la mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? ¿Que no sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Jesús le respondió y dijo: mira, mujer, todo aquel que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será dentro de él una fuente que salte para vida eterna. ¿Sabes quién es la fuente que salta para vida eterna? Cristo Jesús es esa fuente. Amén. Había guerra entre judíos y samaritanos. Cada uno de estos personajes, ¿sí?, una colección de actitudes. Fíjate lo que estamos viendo, ¿sí? Una colección de actitudes en cada uno de los personajes. ¿Por qué cree usted aquel hombre cayó en manos de los ladrones? Amén. Si estaba leyendo o escuchó, ¿verdad? Iba a Jericó y cayó en manos de ladrones. Lo hirieron, lo dejaron medio muerto, ¿sí? Y lo dejaron ahí tirado. Descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué cree usted que este sacerdote no atendió al llamado o no atendió a acudirle, a curarle a ayudarlo, en pocas palabras, al hombre que cayó en manos de ladrones? ¿Por qué cree usted? Tenía rango, un sacerdote. Era el que ministraba en el altar. Muchos a veces creemos, decimos: no, pues qué mal rollo el sacerdote, qué onda, qué malilla, no, cómo no hizo un paro. Pero ¿sabes qué? La ley decía, o dice, que cuando uno va a ministrar, cuando el sacerdote tenía que ministrar, que iba al lugar santo, tenía que ir en santidad, ¿sí? Porque estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo. Y si iba en pecado, ¿sabes qué pasaba? Caía fulminado. Si entraba con pecado al lugar santísimo, caía fulminado. Es más, ¿sabes cómo entraba? Con un lazo, una soga amarrado del tobillo y unas campanitas en la túnica o en lo que se pone para ministrar. Unas campanitas. ¿Y sabes para qué eran las campanitas? Mientras estaban sonando, era señal que estaba vivo. Cuando ya no sonaban, era señal que ya había caído fulminado. ¿Y sabes el lazo para qué era? Para jalarlo, porque nadie podía entrar. Si el sumo sacerdote caía fulminado, imagínate uno de la congregación. Pero a veces puede haber personas consagradas a Dios, apartadas para Dios, no importa que estén ahí. Yo no dudo que haya jóvenes, que haya personas que se meten con Dios, que se apartan, que oprimen su alma, que refrenan su lengua, sus pensamientos, tratan de doblegarlos. Es verdad, yo lo creo.
Porque es la lucha que tenemos todos los que hemos decidido servir a Cristo. Entonces el sacerdote no lo ayudó, porque su condición era apartarse. Hermano, no tenía que ir, un sacerdote no tenía que estar ni en un sepelio ni acercarse a un muerto, porque era inmundo. Entonces, ¿qué pasó con el sacerdote? Pasó de largo. Tal vez iba a su función. Así vamos a verlo, amén. Para no decir que chivilla el sacerdote, ¿sí? No, tenía su función, iba a ministrar, amén. Y tenía que ir en santidad, porque si no, caía fulminado. Un levita, verso 32, así un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Para ustedes, ¿qué son los levitas? O el levita. ¿No se dan una idea? Los que alaban a Dios. Amén. Cuando el pueblo de Dios salía a la guerra, porque acuérdense que es una guerra, en los tiempos antes de Jesús era guerra cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. Y no crean que había cañones, ni cuernos de chivo, ni pistolas, ni nada de eso. Lanzas, espadas, escudos, piedras y cosas así. Armas contundentes nada más. Sin nada de repetición, nada de pólvora. Amén. Y cuando el pueblo de Dios salía a la guerra, ¿sabes cuál era el orden? ¿Quién creen que iba primero a la guerra? O cuando se formaban para ir a la batalla, ¿cómo creen que iba? Los levitas iban en primer lugar, al frente de la batalla. Ahí iban los levitas, porque tenían la función. El levita, la función que es él o hace él, es de acercar al pueblo a la presencia de Dios, a través de la alabanza, a través de la adoración, a través de la búsqueda de Dios, ¿sí? En adoración. Y esa era la función de los levitas. Entonces los levitas iban alabando a Dios y Dios les iba dando la victoria. Amén. Iban los levitas, iban los sacerdotes, o iban los que iban apartados para Dios, y luego ya los hombres de guerra, ¿sí? Y al final los ancianos, y luego las mujeres y los niños al último. Tenían un orden para la batalla. Entonces el levita, su función es acercar al pueblo a la presencia de Dios. Por eso también los levitas tenemos que consagrarnos, amén. Dios nos ha dado talentos a muchos de nosotros, amén. A mí no se me dificulta cuando voy a predicar por ahí. Yo me llevo mi guitarra, mi Biblia, mis tratados, y voy y los reparto, o los flyers, amén, los folletos, ¿sí? O voy a un centro y yo me llevo mi guitarra, en que no vaya nadie, yo alabo a Dios y luego les predico y los ministro y gloria a Dios. Nos ha dado talentos Dios, amén. Pero tienes que ponerlos en marcha, Acuérdate del que le dio 5. ¿Sí saben la historia de los talentos? Le dio a unos 5, y a otro le dio 2, y a otro le dio 1. Y luego el que le dio 5 fue y le dijo: ¿qué hiciste con los? A ver, ya regresó el Señor, el amo de aquellos siervos, y le dijo: ahora sí vengo a rendir cuentas con ustedes. ¿Qué pasa? A ver, con los talentos que te di. Dijo: mira, Señor, me diste 5 talentos, he ganado otros 5, ya tenía 10. Y al que le dio dijo: me diste 2 talentos y he ganado otros 2, hizo 4. Y al que le dio de 1 le dijo: yo sé que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo y enterré el talento. ¿Y sabes qué le dijo Dios? A los otros que habían ganado lo doble de los talentos, le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre el poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y al que le dio un talento y lo escondió, le dijo: siervo malo y negligente. Fíjese, ¿cuántos talentos crees que Dios nos ha dado a nosotros? 1 o 2 o 3. Mira, los talentos se pueden clasificar de muchas formas, Tal vez tú te das cuenta que tienes retención de memoria a pesar de la droga, de lo que hemos un día consumido, o cómo nos ha tratado la vida, y tal vez tú te das cuenta que tienes eso.
Tal vez Dios te da la capacidad de tocar un instrumento fácilmente. Ese es un talento. ¿Sí? Aún sabes que ahora ya en tiempos actuales, en estos tiempos, a una tecnología como tú puedas moverla, ese también es un talento, ¿eh? Ya ves los niños de ahora. Yo me quedo sorprendido con los niñitos que van a llegar al celular y ahí están jugando y que llaman y es que ahí va el papá. Fíjate los niños, yo no, ¿qué? ¿Cómo se le mueve aquí? ¿Cómo le de? Hasta en lugar de contestar uno, pum, le apaga la llamada, ¿sí o no? O sea, eso pasa. Entonces fíjate, Dios te ha dado capacidad, joven. Entonces no tengas dormidos los talentos, ponlos a funcionar. ¿Y sabes cómo se duplican? ¿Sabes cómo? Si tienes un talento, ¿sabes cómo lo vas a hacer dos? Practicándolo y compartiéndolo con la demás gente. A menos no seamos egoístas. Esto está hablando cuando aquel siervo va y lo encierra, lo entierra. ¿Sabes qué está hablando? Que fue egoísta, ¿sí? Que por decir yo sé hacer alguna manualidad y alguien viene y me dice, oye, brother, ¿por qué no me enseñas? Y pues, es que no tengo tiempo. Está actuando uno egoístamente. Y no, tiene uno que compartirlo, o sea, duplicar los talentos, amén. Es como se van a ir duplicando, amén. Es cuando Dios te va a decir, buen siervo y fiel, amén. Cuando tú lo empleas bien el talento que Dios te ha dado, amén. Para el experto de la ley, o sea, ¿quién dice que se acercó? Un intérprete de la ley, amén. ¿Y si sabes qué quiere decir un intérprete? El que te explicaba la ley exactamente como debía de ser. Ya de ser relatado cuando trajeron a aquella mujer que agarraron en adulterio y que le dijeron, mira maestro, esta mujer fue hallada en el acto de adulterio y la ley de Moisés dice que sea muerta a pedradas. Ya dijimos cómo es morir a pedradas, ¿también se acuerdan? No creo que era una piedrita 12. Ahí quedaban sepultados a pedradas, bro. Imagínate, con las mismas piedras hacían la tumba. El intérprete de la ley conocía la ley perfectamente y por eso interpretaba la ley. Es más, eran los que leían la ley en las sinagogas o en las iglesias, en los lugares de reunión donde se juntaban para ver qué decía la ley. Amén, y qué estaba escrito en la ley. Entonces, para esta persona, el hombre herido era un asunto para discutir, fíjese. O sea que nosotros a veces miramos a la persona que está necesitada, como le digo, los talentos que tenemos son diferentes, no todos tenemos el mismo talento. Muchos tienen 2, 3, 4, 5 o más, pero son diferentes los talentos. Entonces, para esta persona era un asunto a discutir. En lugar de ayudar al hombre herido, era para discutir, ¿sí me entienden? Es como ahora llega la Cruz Roja y se está muriendo uno ahí y no, espérense, es que no lo podemos levantar porque es que tenemos que hacer esto, y pum, se muere y ya en lugar de levantarlo y llevárselo a ver qué le pueden hacer, ahí lo dejan, o que ya está muerto no lo levantan, ¿sí o no? ¿Si te das cuenta de eso? Así estaba esta persona, era un asunto para discutir, dice, y como conocedor de la ley de Moisés se refería a Deuteronomio 5, o sea que la ley dice, ¿sí? Ahora bien, Jesús enseñó a amar a uno de nuestros enemigos. ¿Sí sabes eso? La ley decía, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Pero Jesús dijo, mas yo digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, aún a tus enemigos hay que estar orando por ellos. Es difícil, humanamente hablando, porque tú te das cuenta que a veces es difícil pedir bendición por una persona que te ha maltratado, que te ha golpeado, que te ha hecho cosas, pero es que es parte de la enseñanza que Dios quiere darnos a nosotros. O sea que es la transformación que Dios va haciendo. Mira, en pocas palabras, humanamente hablando, no vamos a poder pedir una bendición por una persona que nos maldice, humanamente hablando. Pero cuando Cristo llega y viene a nuestro corazón, entonces sí podemos pedir bendición para esas personas que están necesitadas de Dios. Amén. Para los ladrones, número 2, el herido era alguien que podían despojar
y trataron al herido como un objeto de explotación. Fíjate, me acuerdo cuando andaba en el mundo, muchas veces, ¿todavía tenemos tiempo? Amén, ya vamos a terminar ahorita ya, en los 3 puntos terminados, vamos en el 2. Yo me acuerdo cuando andamos en el mundo, ¿sabes qué hacía? Me acuerdo una vez que por allá en un fraccionamiento una persona me hizo le hago unos lentes y luego ya después anduve yo en el hospital y ahí me lo topé y iba balaceado. Y según yo tratando de ayudarlo, pero sacándole la cartera y quitándole los anillos y la esclava que traía en el mundo. Los ladrones que hicieron era objeto de explotación. Fíjate cómo estamos en el mundo. Y no, yo te saco ahorita de aquí, sí, lo saqué del hospital y todo, pero nomás para empeorarlo. O sea que en lugar de ayudarlo, lo perjudiqué. Eso era en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Cristo ahora viene a nuestra vida, ahora hay ese cambio. ¿Sí? Que no te paguen los lentes, que no aparezcan. Dios te bendiga, gloria a Dios, y mejor se va uno porque ya sabe uno que es de mecha corta, amén. Entonces el abusado ve el peligro y huye, amén. Pero el necio va a caer en el hoyo, amén. Y dice el número 3, para los religiosos era un problema que debía evitarse, ¿sí? Así el sacerdote como el levita era un problema, ¿sí? Y fíjate, la curiosidad, pero ¿qué dice un dicho? La curiosidad mató ¿a quién? Al gato. ¿Por qué? Por ir a ¡pum! Ya le tocó, ¿sí o no? Entonces, en lugar de ser curiosos, hay que accionar, ¿sí me entiendes? Porque vemos ahí que está un herido, ¿qué le pasa? Y se hace la persona y ¡pum! Hay carlos que andan de entrometidillos o de curiosos, ¿sí o no? ¿Sí? O sea, ¿cómo hay que evitar estas cosas en nuestras vidas para que Dios pueda obrar en nosotros? Pero mira, esta sabiduría solamente viene de Dios, solamente Dios puede darnos a cada uno de nosotros, amén. ¿Para qué? Para poder comportarnos como Jesús quiere que lo hagamos. Fíjate, el samaritano, que ni conocía a aquel desconocido ni nada, mejor él usó de misericordia, ¿sí? Y lo echó en su cabalgadura, curó sus heridas, los vendó y lo llevó al hospital. Y le dijo al doctor, mira, cúramelo. Todo está pagado, el tema. ¿Quién crees que lo pagó? Cristo en la cruz. Pagó todo por nosotros. Amén. Y no nos pide que nos pongamos que hay retache. Ahí acuérdate que yo ya pagué y tú al rato me abonas o me das. No. Jesús pagó todo por amor a nosotros. Todo está pagado, brother. ¿Sabes qué resta de nosotros? Agarrar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. De 5,000 a 7,000 bendiciones hay en la palabra de Dios. ¿Cuántas quieres tú? Usó de misericordia. Y Jesús le dijo a los religiosos, vayan y aprendan misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Te fijas? Entonces, así con la misericordia, haz de cuenta que nosotros éramos ese herido, espiritualmente, tal vez no estamos muchos, tal vez no estamos balaceados ni nada. Le hablamos a Raúl. Ni estamos balaceados ni nada, pero Jesús, ¿qué hizo por nosotros? Él viene y nos salva y nos restaura y cura, venda nuestras heridas, amén. Esas heridas del alma que nadie puede sanar y que nadie puede ver tal vez. Estas eran heridas físicas, ¿sí? Que estaba por allá aquel ensangrentado, tal vez hasta cortado, quién sabe, enfierrado, quién sabe qué tanto le habían hecho. Y eran heridas físicas que podían verlas, pero hay heridas que no se ven, que solamente Dios puede verlas. ¿Y sabes qué? Algo más poderoso, solamente Dios puede sanarlas. Ni la psicología, ni el encierro, ni todo esto puede sanar esas heridas. Solamente Jesús puede curar esas heridas del alma. Así es que si tú te encuentras herido en esta tarde o dañado, quiero que estés de pie
y que oremos a Dios juntos y que le pidamos a Dios, amén. Y quiero orar por los que estén pasando pruebas y luchas, amén. Entonces vamos a orar para que sea Dios dándonos fuerza. Mira, gózate en la lucha y en la prueba, porque ahí viene una grande bendición. No te rindas, bro. No te caigas, los que están pasando lucha y prueba, esos desánimos, ¿sabes qué? ¿De parte de quién vienen? Del Colorado. ¿Para qué estás? ¿Para qué? Para que no obtengas la bendición. Cuando más próxima está la bendición a llegar, el enemigo te va a desanimar, abusado, brother. Abusado, hermanas. Cuando la bendición está a punto de llegar, el enemigo te va a desviar la mirada y te va a meter zancadilla para que te caigas y no obtengas la bendición. Así es que mejor yo te aconsejo que sigas corriendo la carrera y que cobres ánimo y fuerza y arrebate esa bendición, porque la bendición es individual, para cada uno de nosotros. Porque yo te puedo decir a ti, brother, ora por mí, ahí te pido que estés clamando por mí, sí, y yo allá muy campante y todo, pero ¿quién se va a llevar la bendición? El que está orando. Entonces esta guerra es personal. Entonces yo oro por ti, pero tú oras por mí, amén. O sea que estamos en el mismo sentir. ¿Por qué? Porque la bendición la vamos a obtener cada uno de nosotros. Quiero orar en esta tarde, y si quieres que oremos por ti, pasa al frente y vamos a clamar juntos.